Y seguimos con más temas interesantes para todos y en estos momentos todavía de la pandemia, pues hay que cuidarnos, seguir con las recomendaciones, pero hay más allá de esas medidas necesarias y primarias y hay medidas complementarias. Exacto. Entonces, para hablar de este tema, queremos darle la bienvenida en una videollamada a través de Zoom al doctor Paul Herch Martínez. Él es profesor investigador del Centro INA Morelos. Buen día, ¿cómo está, profesor? Buen día, muchas gracias, bien, muchas gracias por la invitación. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Pues platíquenos, doctor, sobre este tema, sobre pues nuestro organismo, su funcionamiento y lo que podemos agregar para que esto se vuelva pues de más calidad. ¿Cómo no? Desde la perspectiva que nosotros estamos trabajando en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, yo soy médico, estoy en el área de antropología médica, es muy importante tener una visión de contexto respecto a este tema de la COVID, de la pandemia de la COVID. Entonces hay medidas de índole general, medidas de índole personal, y también es importante tener en cuenta el contexto en el que nos estamos desarrollando, cómo encuentra esta pandemia a la población, cuáles son sus condiciones precisamente de vida, qué tipo de vida se está llevando antes de la misma pandemia. Y también, por supuesto, las medidas de tipo complementario, como ustedes decían, las medidas que tienen que ver con la condición de la regulación fisiológica, de cómo está funcionando nuestro cuerpo. Y en ese sentido, aunque todos tenemos una estructura básicamente igual, tenemos ojos, oídos, páncreas, pulmones, la relación entre estos órganos y la manera de funcionar de nuestro cuerpo es diferente en cada persona. Entonces, en ese sentido, tomando esto último que refiero como punto de partida, las medidas que se han recomendado en términos generales para prevenir el contagio por la COVID son sin duda fundamentales. Es decir, la toma de distancia, el hecho de que haya condiciones físicas que impidan el acceso al virus o el acceso del virus a los organismos. Y sin embargo hay otra vertiente importante de atender, que es el estado de funcionamiento del cuerpo de las personas. Cómo mejoramos o cómo incrementamos la capacidad de defensa de nuestro organismo. Y esto tiene que ver básicamente con la respuesta inmunológica, por ejemplo. Entonces, si bien es necesario todavía tener en cuenta estas medidas de distanciamiento social y salir, por ejemplo, a la vía pública solamente por razones de índole fundamental, porque como sabemos, no todos nos podemos confinar. El confinamiento es una condición de clase social, como lo sabemos, ¿no? Entonces, hay medidas anticontagio que tienen que ser respetadas, pero también hay otras medidas para mejorar las condiciones fisiológicas de nuestro cuerpo. Y en ese sentido, algunas de ellas tienen que ver con la manera como comemos, con la higiene de vida en términos, por ejemplo, del reposo, con la posibilidad de tener ejercicio, con el hecho de que podamos inclusive en términos de alimentación precisamente ver cómo se puede llevar a cabo una alimentación que no incremente la vulnerabilidad o la capacidad de defensa del organismo, sino que sea al revés. Doctor, ahí... Vamos a partir en este caso. Perdón, doctor, que Adelante. le interrumpa. Ahí, hablando de la alimentación, como bien dice, es también hacer como que esa parte de prevenir todo lo que vamos a comprar, a salir, precisamente tomando en cuenta estos puntos. Frutas, verduras, pero también es parte del proceso de ir, llegar, lavar y desinfectar, ¿no? Sí, por supuesto. Los alimentos pueden ser vía también de transmisión de los microorganismos. Entonces, en ese sentido, el punto aquí es tomar en cuenta las condiciones previas. O sea, nosotros no solo tenemos una pandemia en términos del viral, sino tenemos en términos epidemiológicos, un problema
dominante en este momento de obesidad, de diabetes, de hipertensión, de problemas cardiovasculares. Y mucho de este problema de la obesidad, que es un problema serio y que no se debe, por supuesto, a la COVID, sino que la potencializa, reside en el hecho de que los alimentos que se están ingiriendo son alimentos que tienen un alto valor calórico, pero que no son alimentos realmente nutritivos. Claro, doctor, ahí quisiera hacer una pausa, doctor, si me lo permite. Ya vimos la alimentación, que es fundamental, que tenga minerales, que tenga vitaminas y todo lo que necesita nuestro cuerpo para tener un sistema inmunológico fuerte. Me gustaría que nos compartiera qué productos ya no deberíamos de tener pues ahí en nuestra cocina, ni sobre todo para preparar nuestros alimentos. Sí, en general los alimentos procesados industrialmente, sobre todo aquellos que tienen un gran contenido de sal, por ejemplo, y de azúcar. Si ustedes revisan, muchos alimentos que inclusive teóricamente no son dulces, tienen azúcares, y al revés, hay toda esta gama de productos que deben de ser evitados. En particular, respecto a la epidemia que tenemos de diabetes y digamos, de obesidad, de enfermedades metabólicas, hay dos, y en general en términos de alimentación, hay un órgano de nuestro cuerpo que está sobredemandado, y es el páncreas. El páncreas tiene dos funciones básicas. Una tiene que ver con las hormonas, por ejemplo, la producción de insulina, y que tiene que ver también con el tema de la regulación de las hormonas a nivel general, pero la otra es la función digestiva. Entonces, una alimentación que está en la cual están muy presentes los lácteos, la leche, la crema, el queso, el yogurt inclusive. Si no hay un control de esto, estos alimentos demandan un sobrefuncionamiento del páncreas que tiene que ver con la digestión, porque el páncreas tiene que ver con la digestión de las proteínas. Entonces, una páncreas que está sobredemandado por una ingesta, por ejemplo, muy dominante de lácteos, genera a nivel nervioso en el cuerpo una excitación, una demanda de mayor funcionamiento de una parte de nuestro sistema nervioso que no es voluntario. Este es el sistema neurovegetativo, como se llama, y es como funciona simplemente nuestro sistema nervioso independientemente de nuestra voluntad. Qué importante. Es decir, en este momento está trabajando nuestro sistema nervioso regulando funciones digestivas, renales, pulmonares. Y hay una parte de ese sistema nervioso que está dividido, digamos, en tres grandes partes. Una parte es la función del sistema nervioso que se llama parasimpático, que es una función básicamente de reposo, es una función digamos, de secreción aumentada, es una función que tiene que ver con mayor congestión, y esta es más, por ejemplo, es normal en los lactantes. Los niños pequeñitos están normalmente con una dominancia de este sistema. Y cuando es muy fuerte, bueno, pues vemos que los niños tienen una secreción mayor, tienen más saliva, un lactante tiende a dormir más tiempo, es una condición de reposo. Doctor, y bueno, cuando también... está adelante. Perdón, doctor, también está la parte de la hidratación, ¿no? Ahorita que comentaba también un poco de la cuestión de la saliva y todo esto, también la hidratación es un punto importante que debemos tener en cuenta. Sí, por supuesto, la hidratación es una medida muy importante y más importante todavía en los niños y en los ancianos. Los niños y los ancianos en particular también tienen tendencia a la deshidratación. El hecho de que el cuerpo esté limitado en su cantidad de agua hace más susceptible al organismo a tener un problema de vulnerabilidad ante los microorganismos. Perfecto. Entonces, sí se tiene que tomar una cantidad. Adelante. Perfecto, doctor. Pues ya conocimos un poquito de la alimentación, de la hidratación y del descanso, que también me gustaría que concluyera para finalizar el tema, que es importante el descanso en estos días. Sí, el reposo es fundamental porque hemos visto, está relacionado no solo con la
la capacidad del cuerpo de reponerse. Los niños, los adultos, los jóvenes, tenemos que dormir la necesaria cantidad de tiempo que se requiere. Es decir, los niños deben de dormir por lo menos, digamos, unas no menos de 9 horas y los adultos no menos de 7 horas, pero las horas de mayor reparación son las horas previas a la medianoche. Claro. Es decir, el cuerpo reposa más si duerme en las horas de sueño previas a la medianoche. Y los niños también. Entonces, si se tienen muchas cosas que hacer a veces, pues lo que hay que hacer es levantarse más temprano, pero no sacrificar las horas previas a la medianoche, porque ese sueño es de una mayor calidad en términos de reposo. Claro. Entonces, eso es importante también tener en cuenta. Muy bien, doctor. Bueno, pues, perdón, sí. Son las recomendaciones que se dan, las complementarias, porque a veces no las tomamos en cuenta. Ya para terminar, el mensaje, ¿cuál sería, doctor, para todas aquellas personas que están en casa, que ahorita todavía se siguen cuidando y que, bueno, pues, para evitar esta propagación, ¿no? Mire, el mensaje es que ya rebasamos los 40,000 fallecidos en el país, que la curva no ha llegado a su fin, que tenemos que no bajar la guardia en términos de la protección contra el contagio y tomar estas medidas. Una de ellas es la del estrés. Necesitamos protegernos del estrés porque el estrés induce también un efecto negativo en la capacidad inmunológica y también en el asunto de la inflamación. O sea, todo está relacionado. Yo diría que no bajemos la guardia en términos de prevenir el contagio, que mantengamos las medidas de sana distancia, que el cubrebocas sigue siendo importante, que no hemos llegado al pico de la pandemia y que en ese sentido también es importante la calidad de las relaciones humanas, como se mencionaba antes, la calidad de la comunicación, el no aislarse y también tener una actitud positiva buscando no perder la calidad de las relaciones interpersonales. Yo creo que eso es una recomendación muy importante, manejar también el estrés. Perfecto. Claro que sí. Muchas gracias, doctor, por esta charla y agradecemos mucho esta videollamada. Yo soy el agradecido y estamos en contacto con mucho gusto como parte del instituto. Tenemos en esto, valoramos y apreciamos la oportunidad de participar con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Paul Hertz Martínez, profesor, investigador del Centro INA Morelos. Algo que nos recomienda mucho es dormir bien. Exacto. Todo se conecta, ¿verdad? Así es. Pues nos vamos. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias, mi querida Silvina. Gracias. Bonito día. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho. XHCMO TDT. Instituto Morelense de Radio y Televisión. Señal de identidad.